¿Cómo estás, Muy Luciana? bien. Muy bienvenida. Pero muchas gracias. Gracias por acompañarnos como Un cada placer, semana. como cada semana. ¿Cómo va? Nosotros muy bien, muy bien. Bien, muchas ¿Y vos? novedades. Hoy el programa está súper nutridito. Intenso, cargado. Sí, realmente. La Es idea lo que era... merecen nuestros televidentes. Sí, bueno, pero nos devuelven siempre con buenos comentarios, Ni así que que hablar. felices. La idea era hablar un poco de cómo hace una persona que, ya sea por opción o porque la Por indicación salud. médica es de vivir una vida sin gluten. ¿Se puede vivir sin gluten en el mundo de hoy en día? Sí, y hoy se puede vivir mucho mejor que hace ¿Ah, unos sí? años. Sí, claramente. Porque realmente el gluten, empecemos por definir, ¿no? Es una parte de la proteína que está en el cereal de trigo, avena, centeno y cebada, ¿no? Cuando nosotros vemos TACC, TAC, Sí. eso sería los cereales emblemáticos que tienen gluten. Entonces, hasta hace no tanto, yo diría 8 o 10 años, la dieta de alguien que tenía que vivir sin gluten estaba limitada a frutas y verduras, que naturalmente no tienen gluten, carnes, sí. lácteos, aceite, azúcar y todo el resto, hasta la pasta de dientes, era cuestionable. Ah, sí. Claro, porque en definitiva no es que le van a poner harina a tu pasta de dientes, pero en muchísimos alimentos o elementos como de limpieza, por ejemplo, estaba presente como un ingrediente más para que no sea pelmáceo, para que absorba humedad, etcétera. Entonces, realmente no es que hoy la vida de la persona que tiene que vivir sin gluten o que es celíaco sea súper sencillo, pero es más sencillo, porque la industria ha ido como separando y ha Y decidido... especificando también, además, qué alimentos sí. Eso es un tema bien importante, porque entonces, naturalmente libre de gluten, todos los que decíamos recién. Hay cereales sin gluten que las personas celíacas o que tienen que comer sin la harina pueden elegir, como el arroz, Claro. el maíz o la quinoa, que actualmente es un cereal que está entrando Sí, está de de a moda, poquito está de a los moda, hogares. sí. Sí, en realidad es milenario. Sí, o sea, claro, pero ahora lo estamos como más. conociendo y aprendiendo a preparar. Entonces, ahí tenemos como 3 opciones de cereales que podemos incluir. Está bueno también aclarar que esa intolerancia puede ser permanente e irreversible, como es el caso de la enfermedad celíaca, Sí. que es una intolerancia de la cual no se vuelve, o puede ser puntual. Hoy por hoy, cuando trabajamos, sobre todo si trabajamos en alergias a los alimentos o intolerancias, vemos mucho que hay unas intolerancias más leves que no llegan a ser enfermedad celíaca, pero lo detectamos con un análisis de sangre y decimos, bueno, por 3 meses, que es el tiempo que demora la renovación celular del intestino en decir, me limpio de gluten, vamos a probar a ver si los síntomas mejoran. Generalmente los síntomas tienen que ver con gástrico, Sí. con distensión abdominal, con dolor de panza, con diarrea. Eso es un elemento que nos hace pensar en capaz que hay algo que tengo que revisar. O en otros casos también tiene que ver con alergias que se manifiestan o en la piel o de las alergias que son más bien de rinitis y todo eso. Entonces, si se trata de algo reversible, lo vamos a eliminar del todo y después lo vamos a poder volver a incorporar. Pero no menos de 3 meses son las dietas de exclusión, porque si no, no sabemos si realmente estamos limpiando o no. Claro. Si es algo irreversible, va a ser vivir sin gluten siempre. Entonces, vos me decías, qué difícil que es. Bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es aprender a mirar los alimentos y a leer las etiquetas. Sí, y también aprender a tener determinadas condiciones de higiene o de prolijidad a la hora de manejar utensilios. Bueno, eso es un tema bien importante. Sí. Si tenemos a alguien en casa que está comiendo libre de gluten, tenemos que tener mucho cuidado que no se mezclen, que no se contamine. corten en el mismo lugar. Exactamente. Ni con el mismo cuchillo. Ni con el mismo cuchillo, ni en la misma tabla, ni en la misma mesada. Hay que tener cuidado. Obviamente que si eso lo llevamos a escala más grande, los alimentos que se hacen en forma industrializada tienen que tener, para realmente estar libres de gluten y que tengan una certificación de libre de gluten y el sello de la Asociación Celíaca del Uruguay, tienen que asegurar que no va a haber contaminación cruzada en ningún momento de la cadena, ni en la compra, ni en la elaboración, ni en el envasado, ni en el transporte. Pasa incluso, vas a una pizzería y si no, me voy a pedir una ensalada porque soy celíaco, pero las partículas de harina pueden haber volado. Exactamente, también depende cuán estricta tenga que ser, ¿no? Tu dieta sin gluten. Lógico. Entonces, lo que decimos es, si ustedes sabemos los elementos, decíamos que los que naturalmente no tienen, y en los que tienen, hay dentro de la industria alimentaria empresas o categorías que se han preocupado por sacarlo.
Ejemplo, antes te hablaba de la pasta de dientes, te hablaba de las mezclas como por ejemplo de embutidos y de fiambres. Hasta hace no tanto, y en eso nuestro Alimento Centenario es pionero, sacó todo el gluten de su línea de producción. Así que el fiambre Centenario... Todos los alimentos Centenario y de sus otras marcas, que también son Arizona, Vallecito, Montañesa, son libres de gluten. Pero eso que implica una inversión en tecnología altísima para asegurar que en ningún momento de la cadena ese alimento pueda tomar contacto con trazas. Por ejemplo, los cereales para el desayuno, que son de maíz, deberían ser sin gluten. Pero si vos llamas a la empresa y preguntas, ¿un celíaco lo puede consumir? Te dicen que no, porque pueden haber sido envasados en línea con otras cosas. Claro. Entonces, es importante identificar cuáles alimentos naturalmente no lo tienen. Si lo tienen y se les ha sacado, lo que hay que hacer es saber leer la etiqueta. Hay que mirar la etiqueta y si dice libre de gluten sin TAC o avalado por ACELU, que es la Asociación Celíaca del Uruguay, tiene una página de Facebook a la cual pueden recurrir si recién les diagnostican enfermedad celíaca, porque no solamente por toda la información, sino porque ellos tienen manuales donde están todas las marcas de alimentos y te dicen, bueno. Si es como caso Centenario, que es toda la línea sin gluten, no hay problema, pero hay algunas industrias, mermeladas o etcétera, que es algunos sí y otros no. Entonces tenés que ir exactamente a fijarte, si la de frutilla sí, la de tomate no, si la de... Ahí es bien útil este manual que tiene ACELU para que vos puedas identificar qué marcas, de qué productos sí podés comprar con tranquilidad. Y si no, te contactás con ellos por Facebook mismo, incluso para las actividades que hacen de talleres de cocina, de apoyo psicológico, de contención a la familia para aprender, pues todo un aprendizaje, vos decías, no mezclar. Sí, y aprender todos a cómo tiene que comer esa persona. Lo más fácil es con los niños, porque vos les enseñás a elegir y después perfectamente los ves, por ejemplo, o que van con su lancherita a un cumple, o te dicen, no, yo esto no puedo porque soy celíaco. Inmediatamente, porque además hay algo, a diferencia, por ejemplo, a ver, de un diabético, ¿no? El diabético capaz se tienta y come algo porque la consecuencia no es inmediata. Claro. Pero el celíaco, por general, se siente mal inmediatamente, claramente. Y la pasa muy mal. Entonces, en ese sentido, como que son muy responsables en llevar adelante su dieta. Y por eso te decía que los niños son los más inteligentes, porque ellos, una vez que les explicas cuál es el procedimiento y qué es lo que ocurre, empiezan a saber elegir y son los más educados de la familia y educan a los más grandes. Y eso está bueno. Eso está bueno porque nos evitamos esas situaciones de sentirse mal, de tener diarrea, etcétera. Pero entonces, bueno, lo que decíamos hoy es, ¿se puede llevar una dieta sin gluten? Sí, se puede. Si lo hacen por opción, obviamente que es porque están buscando y van a saber leer. Hoy también hay alimentos ya elaborados en las grandes cadenas, además de tiendas especializadas en vender sin gluten. Podés encontrar lemeyún, pizza, medialunas, pancitos, que es como lo más difícil de lograr. Claro. ¿Tá? No solamente en las tiendas especializadas, sino también en las grandes cadenas, y están identificados con el sello de SINTAC, que es la espiga de trigo tachada. Claro. Entonces, lo que tenemos que es enseñarle a los consumidores a que sean informados y a que sepan encontrar esa certificación, ya sea de ACELU o de SINTAC por parte de la empresa. Está bueno. Además, yo no sé si cada vez hay más casos de celíacos o en todo caso más diagnósticos. Bueno, pero eso es un tema. En realidad nosotros tenemos, hay un gran subdiagnóstico de enfermedad celíaca. Sí. Sobre todo porque, entre otras cosas, se hace un marcador en sangre, pero después hay que confirmarlo con una biopsia de intestino, que es un estudio súper invasivo. Entonces hay un subdiagnóstico. Claro. Y de ahí que no tengamos cifras tan claras de cuánta gente verdaderamente tiene enfermedad celíaca. Lo que sí está claro es que la industria se encamina a ser cada vez más inclusiva con gente que no puede incluir gluten en su dieta y que quiere vivir como cualquier persona y disfrutar, y sobre todo los niños, claro, ¿no? Por comerse un frankfurter en un cumpleaños. O sea, y además la gente se está organizando, ¿no? Con estas que vos decías, en apoyo a los celíacos, con manuales. Claramente. Eso es muy bueno. El manual es muy útil, y sobre todo para el principio. Bueno, muchas gracias. La verdad me has demostrado que se puede vivir sin gluten. De hecho, tengo unos cuantos conocidos, amigos que padecen este inconveniente de ser celíacos, y la verdad que lo toman con mucha naturalidad y cada vez con más herramientas. Muchísimas gracias. ¿Nos estamos viendo? ¿Cómo no? Nos vemos la próxima semana.